bendiciones a todas aquellas personas que en este momento están viendo esta transmisión. Quiero compartir con ustedes una palabra que sé que va a ser de bendición a tu vida y lleva por título, ellas te alcanzarán. Y sabes algo, quiero que vayamos a la palabra de Dios para ver el consejo de nuestro Padre referente a este tema. Y dice Deuteronomio 28, 1 y 2 de la siguiente manera. Si obedeces completamente la voz del Señor tu Dios, al seguir fielmente todos sus mandamientos, te hará la nación más importante de todas. Y también dice en la versión Reina Valera, dice que si escuchares atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra, entonces te acontecerá que todas estas bendiciones vendrán sobre ti. ¿Sabes algo? Yo creo que Dios es el psicólogo más poderoso del mundo. Desde que nosotros estamos pequeños, nos han enseñado en el colegio las normas del buen hablante y del buen oyente. Ciertamente cuando alguien está hablando, el buen oyente está en silencio, escuchando lo que esa persona está hablando. Pero cuando Dios me dice a mí que escuche su voz con atención, es lo que nos quiere dar a entender, es que cuando tengas que escuchar su palabra, tu espíritu esté dispuesto, tus emociones estén sujetas también a la voz de Él. ¿Para qué? Para que tú puedas guardarla interiormente y una vez que están dentro de ti, entonces hay una manifestación de su poder y puedes comenzar a observar las grandes bendiciones de Dios. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no escuchamos precisamente la voz de Dios? ¿Qué pasa cuando nosotros escuchamos quejas en el entorno donde nosotros vivimos? ¿Qué se va a producir dentro de nosotros? Se va a producir un ambiente de estrés. ¿Qué pasa cuando nosotros escuchamos quizás un chisme? Ese chisme va a provocar en nosotros desconfianza de quienes nos están hablando. Pero cuando un chisme viene a la persona inteligente, emocional, el chisme se queda ahí. Cuando una persona tiene inteligencia espiritual, el chisme se consume. ¿Por qué? Porque la persona da un alto. La persona que está recibiendo, si es inteligente, si tiene buenos valores, no permite recibir este tipo de palabras y este tipo de comentarios. Pero ¿qué pasa cuando nosotros escuchamos malas noticias? Quizás a nuestro alrededor, quizás por la televisión, quizás por el periódico. ¿Qué pasa cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios, sino que prestamos atención a las malas noticias? Se produce en nosotros entonces un sentimiento de temor y viene la duda a nuestras vidas. Pero ¿qué pasa cuando nosotros escuchamos la voz de Dios? Entonces nos hacemos fuerte. ¿Sabe que también dice la palabra de Dios? Que cuando nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, dice que todas las otras cosas serán añadidas. Eso lo podemos ver en Mateo 6, 23. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas te serán añadidas. Entonces, una vez que yo escucho la voz de Dios y sé discernir la voz de mi Padre, el consejo de Dios, entonces va a suceder que estas bendiciones me van a alcanzar. Por eso el nombre del tema, ellas te alcanzarán. Entonces Dios da primeramente unos parámetros de escucharlo para que luego nosotros podamos manifestar a través de nuestras obras el resultado de haber escuchado la voz de Dios. Él también dice que la guardemos. ¿Qué pasa si a usted le dicen, yo te voy a entregar $500? Usted no lo va a dejar en cualquier sitio. Le aseguro que usted lo va a guardar en un buen sitio. Usted no lo va a dejar desordenado. Usted no lo va a cargar quizás en un bolsillo que tenga alguna grieta. No, usted lo va a guardar bien porque usted no va a querer que se le pierda porque es de gran valor. Asimismo, nosotros debemos guardar la palabra de Dios con mucho temor y temblor. Que nada se nos pierda, que no nos convirtamos en oidores olvidadizos. Hoy escucho la palabra de Dios, pero cuando salgo escucho la voz de la vecina que me está alejando del propósito de Dios. Entonces debemos guardar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que ella produzca un fruto. Entonces, cuando la Biblia me habla también de las añadiduras, ok, las añadiduras, la añadidura es el resultado
necesitado de algo. Cuando me dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las añadiduras vendrán. ¿Sabe? Cada uno de nosotros anda buscando algo. Yo sé que tú andas buscando algo. Muchas personas andan buscando cosas. Mira, yo no sé si andas buscando un carro, una casa, una pareja. Tú andas buscando felicidad, andas buscando salud. Algo siempre estamos buscando los seres humanos. De hecho, el mismo Dios está buscando algo porque Él dice que anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Él también anda buscando algo de valor para Él. Los adoradores de espíritu y en verdad es de gran valor para Él. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros hablamos de añadidura, el concepto añadir es poner algo para aumentar la porción, ¿ok? Cuando Dios añade algo a nuestras vidas es porque ese algo ya existe dentro de nosotros, pero que cuando buscamos el reino, esa añadidura por sí misma se va a expandir. Mira, si tú en tu vida quieres comprar un celular, pero por ahora tienes $3, ¿qué pasa? Que cuando tú buscas el reino de Dios y su justicia, entonces Dios añade bendición a eso que tú quieres. ¿Por qué? Porque todo lo que tú quieres está dentro de ti. Dios lo que va a hacer es añadirlo, aumentarlo. ¿Qué tienes dentro de ti en este momento? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Cuáles son tus anhelos? ¿Cuáles son tus sueños? El consejo de Dios es: busca primero mi reino, un reino que no viene de aquí, es un reino celestial. Y dice la palabra de Dios que su reino no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Entonces nosotros tenemos que buscar esa justicia de Dios, practicar esa justicia de Dios aquí en la tierra. Hay un hombre que necesitaba ver un milagro en la tierra. Este hombre estaba paralítico en el estanque de Betesda. Había en ese lugar 3 tipos de enfermos. Estaba el ciego, estaban los cojos y estaban los paralíticos. Y había un hombre en ese lugar que tenía 30 años esperando un milagro. En ese lugar había un estanque y bajaba un ángel cada año a remover el agua. Y la persona que llegara primero a ese lugar recibía el milagro. Creo que las posibilidades de este paralítico eran muy mínimas en comparación quizás al del cojo. Por lo menos el cojo iba, aunque sea caminando lento, pero de seguro iba a llegar primero que el paralítico. Muchas veces nosotros nos encontramos en una posición como este paralítico. Quizás cuando tú has querido intentar hacer cosas, otros con mayores posibilidades logran llegar al lugar donde tú también quieres llegar. Pero ¿qué pasa? Que a lo mejor, así como este paralítico, tú te has encontrado mucho tiempo esperando ese milagro de Dios. Y sabes que dice la Biblia que cuando esperamos un milagro de Dios y se tarda, dice que el deseo no cumplido es tormento del corazón. Yo me imagino que este hombre tenía una esperanza que cada año él tenía la posibilidad de llegar al lugar y poder tocar el agua y comenzar a caminar, recobrar su capacidad, su habilidad de poder trasladarse sin ayuda de otras personas. Yo no sé cuál será tu condición, que no has podido ver, que no has podido llegar, pero fíjate algo, que en la condición donde estaba este hombre, llega Jesús. Llega el autor y consumador de la vida. Llega el dueño del oro y de la plata. Llega el que tiene la capacidad de darle vista a los ciegos. Llega el que hace todas las cosas posibles. Y le hace una pregunta. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Y hoy el Señor te dice, ¿qué quieres que te haga? ¿Por qué has sufrido tanto? ¿Por qué has estado en esa condición tanto tiempo? Qué maravilloso es que estando en el lugar correcto, el Señor te diga, ¿qué quieres que te haga? Si Él no fuera estado en el lugar correcto, Él no recibe su milagro. ¿Dónde te encuentras en este momento?
Tú tienes que estar en el lugar correcto para que puedas ser participante de los milagros de Dios. Y hoy el Señor te dice, ¿qué quieres que te haga? Y Dios quiere que se lo digas, no como el argumento que respondió este hombre, que no pudo reconocer al instante quién tenía al frente. Él no reconoció que él tenía el autor y consumador de la vida, el dueño de los milagros, el dueño de las añadiduras, el dueño de las bendiciones. No podía discernirlo. Sin embargo, el Señor le dice, ¿qué quieres que te haga? Y hoy el Señor te dice, ¿qué quieres que te haga? Aunque tus posibilidades te hagan estar en desventajas a otros. Pero como soy yo que te digo, ¿qué quieres que te haga? Entonces, yo quiero que tú ahorita tomes tu lecho y te levantes. Así como el Señor le dijo a este paralítico, toma tu lecho y levántate. Así mismo el Señor te dice, levántate de esa condición donde has estado mucho tiempo. Levántate con esos sueños que has tenido ahí encerrados porque has creído que para ti no hay oportunidad. Pero déjame decirte que cuando Dios llega a la vida de nosotros, las circunstancias cambian. En este momento, yo sé que Dios tiene cosas grandes para cada uno de nosotros. ¿Y sabes qué? Que el reino de Dios fue manifestado en este hombre. A este hombre le llegó la bendición. Y hay algo muy importante. Alguien lo tuvo que haber llevado a ese lugar. Él no se quedó en su casa encerrado sin hacer nada. No. ¿Por qué? Porque para que se produzcan las añadiduras y para que se produzca la manifestación del reino de Dios debe haber un movimiento de algo. Porque si tú no haces, si tú te quedas en el mismo lugar, te quedas con lo que tienes. Si tú te quedas en el mismo lugar, te quedas con lo que ya tienes. Así que necesitas movimiento. Y muchas veces el reino de Dios se pierde, ciertamente, porque Mateo 21:43 dice que el reino se pierde. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros produzcamos según lo que Él quiere. Dice de la siguiente manera, por eso les digo a ustedes, se les quitará el reino de Dios y se le dará a otra nación que produzca lo que Dios quiere que su reino produzca. ¿Sabe que a Dios lo que le gusta? Que en su reino se produzca lo que Él quiere. ¿Y qué quiere Dios que se produzca en su reino? Pues que muchas personas vengan y lo conozcan, que las almas se arrepientan. Eso es lo que Él quiere que se produzca. Y cuando a nosotros no nos interesa el reino, entonces dice la palabra que el reino de Dios es quitado de esa persona y se lo entrega a otra productiva. ¿Qué estamos produciendo nosotros que le agrada al Señor? ¿Cuáles son los frutos que estamos dando en el reino de Dios? Porque muchas veces hay una diferencia. Incluso cuando vamos a orar. Cuando vamos a orar lo hacemos de la siguiente manera. Señor, bendíceme, dame salud, dame la casa, dame la pareja. Entonces creemos que estamos orando por el reino. No, estás orando por tus añadiduras. Pero cuando tú oras por el reino, es cuando tú clamas por lo que a Dios le interesa. Y a Dios le interesa es el arrepentimiento de la humanidad. Eso es lo que a Él le interesa. Y por consecuencia, cuando te interesa el reino de Dios, cuando se manifiesta en tu vida el reino de Dios, vienen a tu vida las añadiduras. Te van a seguir detrás de ti y te van a alcanzar. Y podrás gozar del reino y podrás gozar de las añadiduras aquí en la tierra. Así que te bendigo, que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Ponlo en práctica, deja que ellas te alcancen y no te olvides, escucha la voz de Dios y deja de escuchar esas otras voces que lejos de bendecirte, muchas veces lo que hacen es alejarte de lo que Dios tiene para ti. Dios te bendiga y Dios te guarde.